Hola, ¿qué tal mis queridos menores? Esta es la lección número 2 que se titula De igual valor. ¿De qué se tratará esta lección con este título tan interesante? Vamos a ver de qué se trata, pero antes, como siempre, vamos a comenzar con nuestro versículo para memorizar de esta semana. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Veamos ahora lo que nos dice el mensaje de esta semana. El amor de Dios nos induce a aceptar a los demás. Vayamos a la lectura. ¿Has comprobado lo fácil que es llevarte bien con personas que creen lo mismo que tú? Demos un salto en el tiempo hacia el pasado para imaginar a Pablo mientras viaja hacia amigos y comparte con otros su fe en Jesús. Debería encontrar gente aquí que esté dispuesta a aceptar al Dios verdadero, se dijo Pablo cuando llegó al muelle y observó el concurrido puerto de Corinto. Pero antes tengo que encontrar comida, trabajo y un lugar para vivir. Pablo reunió sus pertenencias y caminó por la ciudad. Se detuvo solo para almorzar. Puesto que Pablo era fabricante de tiendas, preguntó a los vendedores de materiales para las mismas dónde trabajaban los que tenían aquel mismo oficio. Varios mencionaron los nombres de Aquila y Priscila. Tengo que entregar tela en su taller, informó un comerciante. Puedes venir conmigo si lo deseas. Pablo subió al carro del mercader. Háblame de esas dos personas, le pidió Pablo. Hacen un buen trabajo, aunque no abren el taller el séptimo día. Son judíos, pero también siguen a ese maestro que fue crucificado hace algunos años. Pablo se alegró al escuchar esas buenas noticias. Aquí estamos, anunció el mercader cuando llegaron. Mientras Pablo ayudaba a descargar los materiales, una mujer salió apresuradamente del taller seguida de un hombre. ¿Tienes un ayudante ahora?, preguntó el hombre mientras extendía la mano a Pablo. Esta es mi esposa Priscila y yo soy Aquila. Gracia para ti y paz de Dios nuestro Padre de parte del Señor Jesucristo, les dijo Pablo, estrechando la mano de Aquila. Yo me llamo Pablo. ¿Tú adoras a Cristo?, preguntó Priscila con asombro, llevándose una mano al pecho. Así es, soy apóstol de nuestro Señor por voluntad de Dios, informó Pablo. Entonces debes quedarte a vivir con nosotros para que conversemos. Tengo que irme, dijo el mercader. Aquila le entregó una bolsita con monedas y le agradeció por haber llevado a un hermano de la fe a su taller. ¿De dónde vienes?, quiso saber Priscila. Vengo de predicar el Evangelio en Atenas, replicó Pablo. La gente prefirió sus dioses falsos en lugar de aceptar al Dios verdadero, de manera que vine aquí. ¿Y ustedes? Vinimos de Roma cuando el emperador Claudio ordenó que todos los judíos fueran expulsados de la ciudad, replicó Aquila. Consideramos que Corinto era un lugar excelente para reiniciar nuestro negocio y para compartir nuestra fe, intervino Priscila. Dios ha sido bueno con nosotros, dijo Aquila. Pero resulta difícil mantenernos a la par con todo. Todavía no hemos encontrado a un fabricante de tiendas experto para contratarlo. Acaban de encontrarlo, dijo Pablo sonriendo. Tienes que quedarte con nosotros y hablarnos más de Cristo. Eso me agrada, replicó Pablo. Los tres se dedicaron a la rutina de trabajar durante el día y de estudiar en la noche. Pablo enseñaba en la sinagoga los sábados. Un día aparecieron Silas y Timoteo en el taller. Pablo los recibió con grandes abrazos. Como habían terminado un importante pedido de tiendas, ahora Pablo podía dedicar todo su tiempo a predicar a los judíos. Sin embargo, los judíos al poco tiempo se negaron a escuchar el Evangelio. Discutían con Pablo y lo amenazaban. Después de una discusión muy violenta, Pablo se sacudió la ropa ante ellos para demostrar su desagrado y les dijo: «Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. Desde ahora me iré a los gentiles». Pablo salió de la sinagoga y entró en una casa vecina, la de Tito Justo, temeroso de Dios. Pablo allí le predicó el mensaje a Ticio, uno de los gentiles que había adorado a Dios en la sinagoga, y a sus amigos. Después de escuchar los razonamientos de Pablo, varios corintios y algunos judíos, incluyendo a Crispo, dirigente de la sinagoga, y su familia, fueron bautizados.
Dios convenció a Pablo que debía permanecer en Corinto a pesar de la hostilidad de los judíos. Después de pasar 18 meses en Corinto, decidió ir a otra parte. Priscila y Aquila lo acompañaron a Éfeso. En Éfeso, el ejemplo de Pablo les ayudó a llevar el mensaje a otras personas. Llevaron a su hogar a Apolos, un creyente judío, y le enseñaron todo lo que sabían. Cuando llegó el momento en que Apolos debía irse, los cristianos efesios escribieron a otros creyentes pidiéndoles que le dieran la bienvenida. Pablo continuó viajando de lugar en lugar. A todas partes donde iba, intentaba eliminar cualquier barrera o prejuicio en el nombre de Cristo. ¿Ahora comprenden por qué el título de nuestra lección es ¿De igual valor? Sí, así es, mis queridos menores. De igual valor significa que todas las personas somos creadas por el mismo Dios. Además, la palabra de Dios es para todos. Independientemente de la creencia o de las costumbres que tengan, la palabra de Dios puede ser compartida con cualquier persona. Quizá, así como le pasó al apóstol Pablo, no todos van a recibir la palabra de Dios gustosamente. Quizá haya algunas personas que no quieran dejar sus costumbres. Quizá algunas personas no quieran comprender lo que dicen las escrituras. Pero muchas personas están abiertas al conocimiento de la palabra de Dios. Y es por eso, mis queridos menores, que debemos de compartir lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, lo que nosotros hemos conocido acerca de Jesús con otras personas. No debemos de rechazar a nadie porque crea algo diferente. Simplemente debemos de compartir lo que nosotros conocemos, porque recuerden, como dice el mensaje de esta semana, el amor de Dios nos induce a aceptar a los demás, y eso significa aceptarlos tal y como son. Así que, mis queridos menores, compartamos la palabra de Dios y lo que aprendemos de Jesús. Para finalizar con nuestra lectura de la lección de esta semana, vamos a repetir nuestro versículo para memorizar. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Muy bien, mis queridos menores, nos encontramos en la próxima lección.